y esto contribuyó a la modernización del servicio, pues fue nuestra organización la que propuso y logró que se regulara la forma como AICM nos prestaría ambos servicios aeroportuarios. Y tal regulación es la que se pactó en los convenios de persona física y persona moral, que se han renovado tácitamente al no haberse solicitado ni judicial ni extrajudicialmente su terminación y al continuarse con su aplicación cotidiana. Nuestro derecho a prestar el servicio no depende de esos convenios, sino de nuestros permisos, y es el AICM el que debe proporcionarnos los servicios aeroportuarios que está obligado a prestar a quien los solicite en condiciones de equidad y sin discriminación alguna. Sitio 300 no ha tenido nunca ni pretende tener exclusividad en la prestación del servicio. Como todos los permisionarios que eran personas físicas en la República Mexicana, en todas las modalidades de autotransporte federal, los compañeros que integran nuestra asociación adquirieron el derecho de obtener hasta 5 permisos o unidades adheridas al original cuando se ampliara el parque vehicular. Por eso decía la ley vigente al tiempo en que se adquirieron esos permisos: se trata de un derecho adquirido, que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes respaldó al avalar las cláusulas 12 y 13 del Convenio de Persona Moral para regular la prestación de los servicios aeroportuarios de acceso a la zona federal, y que dice que sin perjuicio de los derechos adquiridos por los permisionarios del sitio 300, conforme a la Ley de Vías Generales de Comunicación, se aplicara en lo conducente la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y la Ley de Aeropuertos. Es un derecho al que no se nos puede obligar a renunciar y que debe de respetar. Toda nuestra actuación se ha pegado a la ley. Por ejemplo, en relación a las tarifas, no obstante a solicitud del AICM, se nos ha impedido ejercer el derecho que establece el artículo 61 del Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares para establecer las mismas libremente, dando aviso solamente a la Secretaría. El ejercicio de ese derecho desató una agresión brutal, ilícita y abusiva autoridad en contra nuestra, por ejercer simplemente un derecho. Desde hace 5 años no ha habido aumento de tarifas, ni un análisis comparativo con otros aeropuertos del país arroja un saldo deficitario para las tarifas que aplicamos. En ejecución de los convenios de persona física y persona moral cuya existencia el AICM niega, pagamos una contraprestación por utilizar los espacios aeroportuarios, mucho más elevada que las demás organizaciones. Y no recibimos ni siquiera un trato igual, sino absolutamente discriminatorio, pues no por renunciar a un derecho se nos impide vender en la misma forma y lugares que los demás. Se nos obstaculizan o niegan los trámites de cesión o sucesión de los derechos a cada permiso. Aquí tenemos presente a compañeros permisionarios, como lo es una viuda y un compañero que se ha reflejado el detrimento económico en su bolsillo. Se nos niegan los trámites de cesión o sucesión de cada permiso, se nos desprestigia abiertamente, creándonos una reputación de ilegales en medios electrónicos e impresos, inclusive contratando decanes para que lo hagan. Se ha negado la sustitución de gafetes a nuestros cajeros que ya los tienen o a los que los necesitan. Se hostiga a nuestros compañeros retirándoles documentos para identificación sin causa, y se admite nuestro pago excesivo sin retribución con el servicio debido. La sustitución de una unidad autorizada por la SCP se niega en regularización documental en el AICM. El derecho de cesión se obstaculiza abusando de la facultad de opinar para su autorización. Se coacciona a las viudas y gente necesitada nuestra para que abandone sitio 300 como condición para destrabar los trámites. Todas estas acciones nos han redundado en beneficio para los usuarios y sí han puesto en situación económica grave a más de 10,000 familias. No ha bajado una tarifa que no puede bajar. El incremento indiscriminado de unidades ha saturado el servicio de una forma tal que perjudica a todos los que lo prestamos, pues se incrementó el parque vehicular sin que haya existido un estudio que determine no solo la cantidad de unidades necesarias, sino los horarios en los que lo son y las opciones que existen de otras modalidades de transporte, por ejemplo el colectivo metropolitano. Señor subsecretario, las acciones antes mencionadas no son propias de un partido cuyos principales principios son el respeto a la dignidad de la persona, a la ley y al derecho que cada quien tiene al trabajo, ni tampoco de un gobierno
cuya plataforma fundamental fue fomentar el empleo. Estamos por lograr acuerdos en condiciones que beneficien a todos, porque formamos parte de un mismo sector económico. No se logran acuerdos a través del amedrentamiento o la coacción, ni ejerciendo presión para que un compañero, sobre pretexto de resolver sus problemas, sea obligado a abandonar Sitio 300 y se adhiera a otras organizaciones. Señor subsecretario, una autoridad que dice cumplir con la función que le ha sido encomendada no puede efectuar oficiosamente para favorecer intereses personales o de grupo, ya que como subsecretario de despacho, usted tiene la función delegada del Ejecutivo Federal, que consiste en hacer cumplir las leyes que emanen del Congreso de la Unión y cuya violación hemos venido denunciando. Entregamos en este acto carpeta ejecutiva y anexos que acreditan plenamente todas las aseveraciones que hemos hecho. Muchas gracias. Gracias. ¿Es todo por parte de los compañeros de Sitio 300? Sí. Correcto. Sí, por mí quisiera algunos comentarios y si usted me lo permite, senadora, que aquí mis compañeros ampliaran un poquito más. Yo quisiera más bien hablar de cosas conceptuales. Y me refiero a la primera parte de la lectura que se acaba de hacer. Entiendo que se pueda tener la opinión de que Sitio 300 no es un monopolio, que no debería de ser considerado un monopolio. Me estoy refiriendo a la situación anterior a esta decisión que tomó el aeropuerto de la Ciudad de México. Aquí, y para fortuna de todos, hay una ley y una institución que se llama la Comisión Federal de Competencia, que es la que determina si hay condiciones monopólicas o no. Es una cosa en la cual todos podemos tener nuestra propia opinión, pero los hechos son los hechos, y hay una entidad, una institución que define eso de las condiciones monopólicas de un determinado servicio. Yo quisiera utilizar un ejemplo, y a lo mejor muy ranchero porque soy del pueblo chico. Es como si dijéramos, vamos a suponer que este sea el agua Santa María, por alguna razón el único agua que se vende en México, y que dijéramos que no es monopolio porque atrás, en la propiedad de esta empresa, hay diversas empresas que formaron un consorcio para fabricar ese producto. Los términos de monopolio es de cara al usuario. Si el usuario, la única opción que tiene es comprar botellas de agua con esta marca, independientemente de cómo esté estructurada hacia atrás la empresa, había una cooperativa, un consorcio, una agrupación diversa de empresarios que la hacen, ante el usuario es un monopolio. Lo mismo se determinó en el caso de Sitio 300 cuando la Comisión Federal de Competencia vio este caso. Los temas que se han venido tratando en estos años de controversia son básicamente, en un principio se hablaba de que se exigía por parte de Sitio 300 que se celebrara un convenio administrativo, como si el aeropuerto fuera una entidad gubernamental. No lo es. Es un desorden en la oferta de servicios. Entonces el exhorto es una y otra vez de que nos sentemos a la mesa a firmarnos con los convenios, los contratos que se les han ofrecido, porque eso es lo que el aeropuerto puede hacer y no puede hacer otra cosa. La verdad que seguir el camino de la controversia jurídica y de las demandas unas y otras, no creo que nos conduzca a nada positivo, ni a Sitio 300 ni al aeropuerto, porque nosotros por una parte estamos obligados a exhortarnos a ese convenio, pero por otra parte también a observar la ley. Por eso estamos con abogados de uno y de otro lado, pero el asunto ya llegó a tal punto en el cual nos parece que la solución que ha ofrecido el aeropuerto es la prudente, es la conveniente y es la que hay que adoptar. No sé si habría algún comentario que quisieran hacer, Héctor, usted. Yo tendría, si me explican nada más algunas preguntas, no pretendo que me las respondan en el momento, a lo mejor hay que seguir dejando que se desahoguen las inquietudes desde la perspectiva jurídica, pero bueno, quisiera decir que en la proposición con punto de acuerdo hay un punto que se resolvió por la mesa directiva, bueno, por el Senado en pleno, que considerando la dificultad de los asuntos y el no acuerdo, propuso integrar una mesa de trabajo que permitiera dar solución al conflicto con los permisionarios agrupados en la asociación civil y
con la participación de algunos senadores. Esto en todo caso no está cubierto, lo digo en alusión al punto de acuerdo. Lo siguiente es una pregunta, porque yo quisiera saber cuál es la relación formal, jurídica, de trabajo, de dependencia que existe entre las autoridades directamente del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y lo tercero es que esto comenzó a cambiar, si no recuerdo mal, en 96. Antes de eso no había habido ni licitaciones, ni reacomodos, es decir, tampoco había, que yo recuerde, quejas sobre el servicio. Dejo las preguntas y el planteamiento de que hay una parte del punto de acuerdo que está pendiente, y mi solicitud al señor subsecretario de que nos redefina. Yo ya me confundí. ¿Cuál es la relación de autoridad? Porque nos dijo que el aeropuerto no es autoridad, pero es una sociedad anónima de capital variable. Entonces, si es una sociedad anónima de capital variable, pues el accionista mayoritario tendría en todo caso que tomar las resoluciones. Y no sé si la Secretaría es el accionista mayoritario o cuál es la relación de dependencia o de jurídicamente hablando, de dependencia, y quién es la autoridad. Si no son el director del aeropuerto y la gente que está debajo de él, entonces quién es la autoridad, porque sería la autoridad la que en todo caso estaría autorizando la licitación o la asignación, o en fin, es una duda que, si me permiten, planteo. Sí, es una empresa del sector paraestatal. Las acciones son propiedad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como inversionista en una sociedad, no como... Si nosotros estamos planteando que la legislación aplicable a nuestra actividad, que es la ley de caminos, puentes y autotransporte federal y el reglamento del autotransporte federal y servicios auxiliares, establecen claramente que donde hay dos empresas hay una competencia perfecta. Y si, como lo manifestó el propio director general del aeropuerto, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México había 7 empresas en el año 2004. Si las opiniones que COFECO emite a solicitud de un particular no tienen carácter vinculatorio, es decir, no son obligatorias, y esa opinión además contraviene determinaciones de derecho tan claras como la que establece este artículo 74, que habla de la competencia perfecta en materia de transporte, como la determinación del artículo 9 constitucional que establece la libertad de asociación, contra la que COFECO actúa ordenando la división de una asociación civil, que es una asociación de personas, no de patrimonios. Si cuando nosotros solicitamos se inscribiera nuestro aumento de tarifas, porque existe la solicitud y es muy lamentable que el señor subsecretario no tenga la información,